Antes de ayer se realizó una denuncia, la realizó el doctor Eduardo Barcesat, porque en la deuda, lo que van a ver ahora son documentos que nos facilitó el doctor, en la deuda tomada por Mauricio Macri está calzada Vaca Muerta. ¿Querés que veamos los documentos, Jorge? Después vamos a Vaca Muerta. Dale, veamos los documentos. En el primer documento es un decreto, uno de los tantos decretos por el cual tomaba deuda el presidente. Atención, te pido por favor que le prestes atención a esto porque son documentos que dentro de poco seguramente van a empezar a resaltar si pueden ser judicializados. Decreto. Prórroga de jurisdicciones en tribunales extranjeros para realizar operaciones financieras en representación de la Argentina. O sea, le da la jurisdicción a Estados Unidos en este caso. Dice, la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de bienes que se detallan a continuación. Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, pero los comprendidos en el artículo 234 y 235. Dame, por favor, el artículo 234 y 235. ¿Qué quiere decir el decreto? Que está tratando de resguardar como garantía lo que son bienes del Estado. Y acá el artículo 236 dice, bienes del dominio privado del Estado, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, fósiles y todo de interés similar según lo normado por el Código de Minería. Este artículo no estaba en el decreto. El 236 no estaba en el decreto, estaban estos dos. Entonces ahí te dicen las aguas interiores, el mar, los ríos, todo esto no puede ser canjeado por deuda extranjera. Lo que sí puede ser canjeado por deuda extranjera es lo que escuchaste recién, es Vaca Muerta. Eduardo, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, quiero aclarar que en realidad la acción penal se inició en el año 2016. Bien. Y comienza con la impugnación del acuerdo espurio que se hizo con los fondos buitre, contrariando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, presidente Clarence, donde un brillante dictamen de la entonces Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, estableció que la sentencia del juez Tomás Griesa, que se pretendía ejecutar por un fondo buitre en la Argentina, era nula y lesiva del orden público constitucional argentino. Lo cual fue seguido por el voto unánime de los ministros de la Corte que acompañaron el dictamen en estos términos conclusivos que acabo de mencionar. Bueno, desde el 2014 para acá debo decir que la Corte Suprema no ha cambiado su doctrina ni ha dictado un precedente que sea contrario a este. Pero después vinieron los actos de endeudamiento compulsivo que tomó este gobierno, que tenían un doble juego de instrumentación. Por un lado, los decretos, que no decían gran cosa, ya hay condiciones convenientes para contraer deuda, claro, y dale. Pero después había resoluciones, extensas resoluciones, claro, firmadas por el ministro, el genio de las finanzas, Luis Caputo, que no se publicaron en el boletín oficial edición papel, sino en la página web, por su extensión. Bueno, dentro de eso, además de someterse la Argentina a todas las humillaciones y sumisiones que se pueden pensar, no puede discutir la legitimidad de la deuda, por supuesto ley y jurisdicción extranjera, no puede pedir reestructuración o recomposición, no puede pedir moratoria para ampliar los pagos, nada. Pero viene este dato singular de que los bienes del artículo 236 son sustraídos de la inmunidad soberana del Estado y por lo tanto pasan a ser garantía del repago de la deuda pública que contrae el gobierno nacional. Ahí, lo paro un segundito ahí, Eduardo, para explicarle a la gente qué es Vaca Muerta, puede ser. Pero es que son el conjunto de la riqueza y recursos naturales. Exactamente, claro, hay mina. No solo, Vaca Muerta será la joyita, digamos, sí, pero son todos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución establece en su artículo 124, introducido en la reforma del año 94, bien, mal, hay opiniones contradictorias en esto, pero dice, es del dominio originario de las provincias el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Sí. Tan o más importante que esto también, y lo hemos invocado siempre, es que en los pactos internacionales de Naciones Unidas, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales, los dos se inician con la misma cláusula. La cláusula que es la que establece el derecho de autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica
y que es de titularidad de los pueblos, recalco, de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Bueno, por supuesto las provincias no fueron ni avisadas, ni comunicadas, ni autorizaron, nada. Cuando tomamos conocimiento de esto, además de decirlo en sede judicial y ver que se mueve con extrema lentitud, debo decir que ya por 2 veces el fiscal Federico Delgado ha pedido indagatorias y todavía no han sido dispuestas. Bueno, entonces se alertó a las provincias, comenzó Neuquén, que sacó con el impulso del diputado Darío Martínez, un hombre con muy comprometido en esto, Darío Martínez, comprometido como el que más. Y sale una ley provincial que dice: las riquezas y recursos naturales de la provincia de Neuquén no serán puestas en garantía de repago de deuda contraída por el gobierno nacional, violando el artículo 124 de la Constitución Nacional. Le ha seguido Santa Cruz, que tiene una enorme riqueza, no solamente territorial, sino en la plataforma submarina, los hidrocarburos, etc. Está el proyecto en Tierra del Fuego, no se ha tratado por el movimiento electoral a veces demora los proyectos, pero está presentado en la legislatura. Está en el Chaco, está en La Rioja. Claro, las provincias están tratando de defenderse claramente. Bueno, yo creo que todas las provincias tendrían que adoptar una medida similar y bajo este gobierno, porque es este el que ha incumplido el texto constitucional, y para que cuando haya que hablar sobre el repago de la deuda, que no se sientan tan dueños de la pelota. Exactamente. Los Pablo, acreedores financieros. sintéticamente, dale. Eduardo, recién planteaste que sobre esto que fue poner en riesgo las riquezas naturales del país, el fiscal pidió indagatoria. ¿Para quién pidió indagatoria? Claro. La indagatoria solicitada comienza con los funcionarios menores, los funcionarios de Banco Central y esto, que debían informar sobre la deuda y que parece que no informaron correctamente. Entonces iba a empezar por esto. Pero es tan extensa, tan voluminosa la documentación que se ha colectado, que se ha tenido que pedir un lugar en el Banco Central para conservarla, porque desborda la sede de la Fiscalía. ¿Y quién termina imputado por esto? ¿El presidente? Bueno, nosotros por supuesto iniciamos contra el presidente, el gabinete y los diputados y senadores que aprobaron en votación los actos de contratación de deuda después de haber sido celebrados, ¿no? Es decir, que no prestaron atención debidamente a cuál era la verdadera estructura de esto, ¿no? Bien, Eduardo. Y que además aprobaron la negociación con los fondos buitre, que es pésima. Debo decir que hasta los propios peritos contadores, en su dictamen, peritos de la Corte, dicen: se ha violentado la doctrina de la cabeza del Poder Judicial, invocando este precedente claro. Muchas gracias, Eduardo, por habernos visitado. Está claro, ¿no? Estamos hablando de los recursos naturales de la Argentina. Evidentemente que Vaca Muerta han posado los ojos absolutamente todos, pero sobre todo a Mauricio Macri. Estuvimos a principio de año ahí, te mostramos que estaban los principales socios de Mauricio Macri, que había empresas extranjeras. Vamos a caer siempre los argentinos en esto de que producimos alimentos para 400 millones de personas, pero no tenemos para darle a nuestros. ¿Sabes por qué? Porque se las llevan las empresas exportadoras norteamericanas, chinas, porque entregamos los recursos naturales. Si vos entregás los recursos naturales, nunca van a quedar para el país. Esto está clarísimo, lo dijo Alberto Fernández. Está bueno que produzcamos petróleo, pero no que quede en manos del extranjero, porque si no, solamente lo ves salir el petróleo. Y te queda un pasivo ambiental tremendo. Las poblaciones, el pasivo ambiental a las poblaciones que le queda de Vaca Muerta, del litio en el norte, es realmente tremendo. El fracking en Mendoza. Bueno,